pregunta. ¿Ustedes han leído o han oído hablar de la Segunda Guerra Mundial, cierto? Sí, sí. Listo. Entonces, ustedes saben que la Segunda Guerra Mundial fueron dos frentes de batalla, ¿sí? Por un lado, Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, ¿cierto? Y por el otro lado estaba Alemania, Italia, Japón, ¿listo? Entonces, este frente, Estados Unidos, Inglaterra, Francia, vence al otro frente, Alemania, Italia y Japón, ¿listo? Entonces, en particular con Alemania, ¿sí? Porque recordemos que ahí estaba Adolfo Hitler, estaba el Tercer Reich en esa cuestión, ¿cierto? Pues resulta que cuando los vencieron en batalla, ¿cierto? Bueno, en la Unión Soviética, claro, estaba ahí en el bloque con Estados Unidos y demás. Cuando vencen particularmente a Alemania, pues ellos dicen, bueno, a esta gente hay que buscarla por todos los crímenes que cometieron contra la población judía, pero también contra comunistas, contra homosexuales, contra gitanos, pues porque nota que los nazis no solamente persiguieron judíos, también persiguieron comunistas, también persiguieron gitanos, también persiguieron cualquiera que no se reconocía dentro de la raza aria, ¿cierto? Entonces, en ese sentido, se creó una instancia que se llamó el Tribunal de Nuremberg, ¿sí? Y se llamó Nuremberg porque los juicios se desarrollaron en una ciudad alemana llamada Nuremberg, ¿sí? Entonces, ahí en esos juicios empezaron pues a conocerse pues, primero la versión pues, de las víctimas del holocausto nazi, luego también pues escuchar las versiones de los nazis que sobrevivieron, porque recordemos que muchos nazis para que no los cogieran pues decidieron matarse, entre ellos Adolfo Hitler, él también decidió suicidarse pues para que no lo cogieran. Entonces, frente a los pocos sobrevivientes, pues también a ellos se les estableció el juicio. Entonces, a raíz de eso nace, por ejemplo, también las Naciones Unidas, eso ya le habíamos tocado en una clase pasada, ¿cierto? Como una instancia para evitar de que los horrores de la Segunda Guerra Mundial, pues se repitieran, ¿cierto? Pero resulta que también desde organizaciones sociales y populares, a nivel mundial y demás, en términos de una lucha contra el imperialismo, toda la cuestión, una cuestión más anticapitalista, dijeron, pues ¿por qué no hacemos este tribunal de manera muy similar, pero hagámoslo contra aquellos que de una u otra forma mantienen sistemas de dominación pues en los países del mundo, porque recordemos que ahí todavía existían colonias en África, ¿cierto? Y también establecían muchas luchas, ¿cierto? Especialmente en América Latina, ¿cierto? La lucha pues, de liberación nacional y toda esa cuestión. Entonces, en la década del 70 se conforma primero la Declaración de los Derechos de los Pueblos o la Declaración de Argel, ¿cierto? Que fueron una serie de derechos que no fueron recogidos en el seno de las Naciones Unidas. ¿Por qué? Porque resulta que esos derechos de los pueblos, de una u otra forma, si se cumplían, eso significaba que de una u otra forma la estructura del sistema capitalista se caía. ¿Por qué? Porque los derechos de los pueblos planteaban el derecho de los pueblos a la autonomía, ¿sí? Es decir, de que ya no fueran manejados en este caso por unos pocos blancos ricos por allá, sino que realmente el pueblo tuviera el don de mando, de toma de decisiones, digamos, de sus decisiones. Entonces también se garantizaban cuestiones como el derecho al trabajo, el derecho a la tierra, ¿cierto? Inclusive se planteó el derecho a la rebelión armada en caso tal de que, por ejemplo, un gobierno no cumpliera, pues el pueblo mismo tuviera el derecho a derrocarlo. Entonces, esos derechos no quedaron como tal en las Naciones Unidas, pero esos derechos no recogidos fueron recogidos en la Declaración de Argel. No recuerdo exactamente qué año, me parece que en 1974, si mal no me equivoco, si no, hay que consultar. Y posterior a la Declaración de Argel, pues se creó el Tribunal Permanente de los Pueblos, ¿cierto? Que es una instancia en la cual participaron diferentes activistas, intelectuales, defensores de derechos humanos, que haciendo uso de la Declaración de Argel, lo importante, la Declaración de Argel no es reconocido pues como un marco constitucional de los países, como son los derechos de las Naciones Unidas, pero sí tiene una importante carga simbólica en términos de las luchas sociales y populares. Entonces, se empezó a construir diferentes ediciones del Tribunal del Permanente, en sí hubo diferentes sesiones en las cuales se empezó a rechazar, por ejemplo, las estructuras de colonialismo que todavía existían en su momento en algunos países de África, se rechazó, por ejemplo, la existencia de las dictaduras en América Latina, se rechazó, por ejemplo,
grandes desigualdades en términos de derechos laborales de empresas multinacionales. Se empezó, por ejemplo, a rechazar el extractivismo, ¿cierto? En el cual, pues, como los países poderosos se iban a los países de América Latina, de Asia y África, solamente a extraerles los recursos, acabar con el tejido social de las comunidades y como si nada, ¿cierto? Entonces, de una u otra forma, replicando estas iniciativas del Tribunal Permanente de los Pueblos, a nivel colombiano, pues ha habido también unas iniciativas que a nivel nacional han buscado replicar esto. Una de esas iniciativas ocurre en el municipio de Cajamarca, en Tolima, ¿cierto? ¿Qué ocurre en ese municipio? Cajamarca, digamos que donde está ubicado hay una gran reserva de oro, ¿cierto? Pero resulta que esa gran reserva de oro está puesta en la montaña donde está el pueblo. Algo muy similar a lo que pasa con Marmato, ¿cierto? Entonces resulta que ahí había una mina que se llamaba la mina de la Colosa, ¿cierto? Y había una multinacional, si mal no me equivoco, la Global Ashanti, ¿cierto? Que buscaron establecer títulos para poder explotar esa mina. Pero ¿qué pasa si la explotaban? Pues la gente se tenía que ir del pueblo, porque no, el pueblo se iba a caer, como pasó con Marmato. Marmato lo tuvieron que correr unos kilómetros del pueblo, pues porque la gente básicamente, de sacar tanto oro que había en la montaña, pues el pueblo se fue cayendo a pedazos. Entonces no querían de que Cajamarca pasara lo mismo, y una de las iniciativas del Tribunal Permanente de los Pueblos en Colombia se desarrolló en Cajamarca en rechazo, ¿cierto?, a las intenciones de Anglo Gold Ashanti para que extrajeran oro de la mina de la Colosa, pues porque al extraer ese oro, pues se caía básicamente el pueblo y la gente no tenía más a dónde pegar. Entonces, a raíz, digamos, de estas serie de iniciativas, es que, dado al impacto particular que tuvo la operación Zapateiro, ¿sí?, aquí en el sector de Siloé, es que nace el Tribunal Popular de Siloé. Ahora sí. Bueno, muy amables. Pero tenemos que también hacer una claridad que estos tribunales como el permanente y el de Siloé, en este caso de Siloé, y hay otro que es el de Engativá, ¿cierto?, que sale después del de Siloé, son tribunales que son de opinión, ¿sí me entiende? No son vinculantes en términos de la justicia ordinaria, ¿cierto? Son más de opinión, pero eso no significa que si se hace una buena investigación se pueda ir, si el gobierno, en este caso el gobierno colombiano, no hace el ejercicio judicial que tiene que hacer para esclarecer las muertes y para que haya justicia y verdad, entonces pues obviamente se va a acudir con ese modelo a tribunales como la Corte Interamericana y que otras cortes que hay a nivel del mundo, ¿sí me entiende? Ya hay una forma formal que condenan a los individuos o condenan a los estados. Entonces, con base en eso, resulta que a medida que iba pasando los días en el estallido social, pues iba recogiendo mucha información, muchas quejas de la comunidad, mucho registro, mucho video, mucha fotografía, y entonces nosotros ya habíamos hecho un libro aquí que se llama La Memoria Visual de Siloé, en términos históricos de cómo nacimos nosotros y con fotografías de álbumes familiares. Entonces le sugerimos pues al colectivo de aquí del museo que hiciéramos un libro, ¿cierto?, parecido a ese, pero exclusivamente sobre el estallido social, haciendo énfasis en las familias para reivindicar, para sacar en limpio la vida, si me entiendes, se puede llamar la honra de las personas muertas en el estallido social, especialmente en Siloé, para que no quedara en la historia que eran unos ampones, que eran unos bandidos, que eran, si me entiendes, sino que eran jóvenes que estaban estudiando, que tenían sueños, que tenían hijos, ¿cierto? Y a través de ese libro podíamos contar la historia de lo que pasó, pero también podíamos contar esos anhelos, esa vida cotidiana de cada uno de los individuos. Pero Andrea Gese nos dice que ese libro era muy caliente y que podíamos poner en riesgo al museo y a los participantes de la investigación sobre el libro. Pero un mes después, el ANI, otra alemana,
excompañera del compañero Andrea Hetzel, llama y me dice: David, venía a comer a la casa que tenemos una propuesta. Y yo llegué allá y la propuesta era un tribunal permanente. No el libro, sino un tribunal permanente. Y yo me emocioné porque dije: ¡qué chévere! Pero arregló seguido, dijimos: listo, negociamos lo siguiente. No hagamos un tribunal permanente. Porque la academia, ¿sí me entiende? Y las ONG de derechos humanos son los que siempre llevan la vocería, llevan todo. ¿Sí me entiende? Son los que figuran allí. Hagamos un tribunal popular. Y llamémosle Operación Zapateiro. Y entonces ellos se miraron: no, Operación Zapateiro, no calentemos la cosa. Negociamos todo eso y terminamos haciendo el Tribunal Popular en la iniciativa. Y ahí se sumó con organizaciones locales, nacionales e internacionales, pero nos tocó muy duro al principio porque dijimos que era un tribunal popular y pobre en términos económicos, y que no iba a ser una ONG de derechos humanos, sino exclusivamente la expresión de las familias, y las familias tenían que ser el eje central para pedir justicia y verdad. No ha sido fácil, porque entre eso también hay organizaciones de derechos humanos que viven del cuento, viven de las pérdidas de los ojos de los muchachos, de las muertes, ¿sí me entienden? Como todo en la vida. Entonces dijimos: el Tribunal Popular de Siloé no se va a manejar dinero. Si hay organizaciones que van a participar y necesitamos para el refrigerio, necesitamos para la movilización, para los magistrados, pues listo, obviamente, para que vengan acá, obviamente ustedes harán la gestión, y hasta ahí vamos con 2 audiencias. La primera se hizo el 3 de mayo y la segunda se hizo el 10 de septiembre acá en Siloé con los familiares. Fue una audiencia común y corriente, porque la investigación no solamente da para los muertos, sino para los desaparecidos, y se reúnen a 14 magistrados. No necesariamente tienen que ser abogados o jueces, pueden ser trabajadores sociales, sociólogos, antropólogos o abogados también, pero que sean personalidades reconocidas en sus territorios. Entonces hay magistrados de Bolivia, de Argentina, hay magistrados de Alemania, de Estados Unidos, que están en este momento recibiendo ya la información de las dos, de la última audiencia, que fue acá en Siloé el 10 de septiembre, y ellos comienzan a recopilar información, y allí ellos en febrero del año entrante darán el dictamen. Dirán: condenamos a Duque por esto, condenamos a este por esto, condenamos a este por esto, absorbemos a este por esto. Discúlpame, ¿en febrero? Porque te había previsto que era 10 de diciembre. No, no, porque los magistrados pidieron que fuera en septiembre para que le diéramos más tiempo, porque hay tanta información, ¿cierto?, que no les alcanza, y precisamente ese día es el Día de los Derechos Humanos, y ellos van a estar en sus países muy atareados haciendo actividades de derechos humanos, suponemos. Entonces se pidió esa prórroga para más o menos febrero del próximo año, que es cuando se hará el dictamen, que es inicialmente de opinión, vuelvo e insisto, pero gracias al profesor que nos da una antesala del tribunal de alemán, que da después la posibilidad a Argel, y que da la posibilidad en la década del 70 al tribunal permanente, que es muy bueno, y que después del tribunal de Siloé esperamos que no solamente se dé en Siloé, sino que se dé en Puerto Resistencia, en Paso del Comercio, en Suba, en Palmira, en Jumbo, para que las comunidades tengan una incidencia directa. Con Siloé se ha presentado algo que es más fácil, porque acá tenemos un arraigo de memoria, tenemos una cosa que nos han enseñado nuestros padres, y que lo tenemos en la barriada y que lo tenemos aquí en el museo, ¿cierto? Es recoger esas iniciativas de la comunidad que por años nos han brindado. En los otros espacios no quiere decir que no lo tengan, pero no es tan fuerte, ¿sí me entiende? Entonces, por eso es que no podíamos hacer un tribunal para Cali, porque tendríamos demasiadas investigaciones y no teníamos ni tiempo ni gente suficiente para investigar. ¿Por qué? Porque la investigación pasa por lo siguiente: en corroborar. Si usted me está contando que esto pasó, entonces yo tengo que corroborar esa información
para que cuando los jueces internacionales, los magistrados internacionales vayan ellos a verificar la información, no vamos a cometer el error de cometer imprecisiones, que decimos que a este lo asesinaron de esta manera y resulta que no era así, ¿cierto? Entonces, para evitar eso hay que hacer una cosa muy rigurosa, y por eso nuestro tribunal de Siloé, que es precisamente transversal de las familias, y este próximo 8 de octubre tenemos un almuerzo con las familias, porque mantenemos la llama viva, se hacen actividades para no perder la relación con ellos. El tribunal es tan importante que en el tribunal hay familias que se ven agrupadas ahí, arropadas, porque pueden contar sus historias, ¿cierto? Y también uno podría crear falsas expectativas, porque lo que quieren es condena. Pero con la señora que les presenté cuando venía por la galería Siloé, doña Ángela, que es la mamá de Kevin, esa señora me enseñó a mí precisamente a lo siguiente. Estábamos en una caminata igual que lo de ustedes, con estudiantes de salud de la Javeriana, en una mañana, y un grupo estaba en la parte de arriba y otro estaba en la parte de acá abajo, y doña Ángela me dijo, ¿puedo entrar? Yo le dije, con mucho gusto, y ella miraba y miraba acá. Entonces yo la vi como tan afanada. Yo le dije, doña Ángela, yo creo que lo que usted está buscando está en la parte de arriba, está en el segundo piso. Y doña Ángela inmediatamente salió, se fue para allá, yo la seguí con la cámara, y ella comenzó a contar de una manera desgarradora lo que pasó con su hijo, ¿cierto? Y lo que pasó con la mamá de ella, contando las hambres que pasaba para ir a estudiar y todo ese cuento. Y ella cuenta y cuenta de eso. Yo a los 15 minutos le digo, doña Ángela, lo sentimos mucho, si en algo podemos ayudarla, lo que esté al alcance de nosotros lo vamos a hacer. Ella entendió el mensaje y dijo, listo, bueno, muchas gracias, y entonces ella se fue a despedir. Esos cagoncitos y cagoncitas de la Javeriana, que veníamos caminando y contándole lo mismo que hicimos hoy, el Dollar City, lo de las balas en el puente, casi no me paraban ni bolas, porque ellos tenían en su imaginario que, como Caracol y RCN y su familia a lo mejor cuentan eso, que es que nosotros éramos el problema, y el problema no era el establecimiento, el problema no era el Ministerio de Hacienda, el problema no era el abuso contra la comunidad, el problema era los mismos muchachos. Y entonces, cuando doña Ángela ya va a salir, todos esos muchachos comienzan a llorar y se van encima de doña Ángela y la abrazan, y duran por lo menos más de los 15 minutos que duramos ella dando la charla, contando su historia. La abrazan, lloran con ella. Yo obviamente cuando no puedo grabar eso porque yo también lloro, y entendí una cosa que no sabía, que no tenía claridad, porque habíamos estado un mes y medio antes con un intercambio de museos a nivel mundial, entre otras cosas con el Museo del Estallido Social de Chile, que cuenta la historia del estallido social, que fue un año antes del de nosotros, ¿cierto? Y uno de los los dos personas encargadas del museo que participaron en la charla por internet decían que el museo tenía un espacio de sanación, y yo, burlándome, dije que no, aquí no es de sanación, aquí este museo y esta sesión del estallido social es para que los perpetradores paguen. Era su error el que yo estaba. Entendí con esa acción de doña Ángela que sí hay la posibilidad de la sanación, porque los pelados se están sanando, los pelados que no me ponían cuidado a mí, pues tener una idea diferente de lo que pasó con el estallido social, porque es que todavía siguen insistiendo que los pelados se mataron entre ellos mismos, ¿cierto? Y que todos eran unos vándalos. Entonces, eso sirve. Y obviamente el Tribunal Popular de Siloé ha servido para eso. Entonces yo mi discurso, inclusive he pedido disculpas cuando hemos tenido otras charlas con la gente de Chile. El Dollar City